El idioma latín es un muerto viviente que data de hace 2700 años. La antigua lengua de Roma y madre patria de muchos idiomas europeos se enseña todavía en escuelas y academias. La Iglesia Católica también la usa en su liturgia, aunque sea una lengua muerta. Casi nadie la habla, pero se obstina en no desaparecer porque el latín es como el código fuente de la medicina, el derecho y también de la ciencia y la tecnología. Así que, ¿tiene futuro el latín? Hola, soy Constantino de Miguel. Bienvenido al canal de Prime Group. Todavía me acuerdo de algunas noches en vela tratando de memorizar la segunda declinación de la palabra caballo, equus, eque, equum. No me entraba. Para mí el latín fue una pesadilla. Pero había que aprenderlo y se decía que aunque no se hablara, pues servía como gimnasia mental, expandía el cerebro. Nunca comprendí por qué no se estudiaba el alemán o el chino, que también desafían nuestra capacidad de aprendizaje y por lo menos sirven para hablar con millones de personas. Luego llegamos a la etimología y ahí sí que fue un gran placer conocer la raíz de tantas palabras en español. Amor, ley, libertad, verdad, hospital, justicia, persona. En realidad, nuestro idioma castellano es en su origen un latín vulgar, un chapurreado, un farfullo de esa lengua. El latín viene en realidad del Lazio, por eso se llama latín. El Lazio, la región italiana donde se asentó Roma y su imperio. Por cierto, un latino es en puridad un habitante del Lazio, así que mal está por mucho que se diga que el latino designe al latinoamericano. Supongo que es muy largo decir latinoamericano, yo prefiero hispano, pero ese es otro tema. Volviendo al latín, sorprende que un idioma que cumple más de 27 siglos todavía nos rodee y nos seduzca, aunque nadie en realidad sea capaz de hablarlo. Hay academias, institutos y escuelas en Francia, España, Italia y Alemania, sobre todo, donde se sigue enseñando el latín. Y además ese sustrato lingüístico de la etimología, es decir, el origen latino de las palabras, no solo no se ignora, sino que es esencial en el mundo académico y científico. Por ejemplo, en la biología. En la biología el latín se utiliza para nombrar y clasificar las diferentes especies y géneros de organismos vivos. Por ejemplo, el nombre científico del perro doméstico es Canis lupus familiaris, donde canis significa perro en latín, lupus significa lobo y familiaris significa doméstico. En la medicina, el latín se utiliza para describir enfermedades, síntomas y tratamientos. Por ejemplo, la expresión in vitro se utiliza para referirse a un procedimiento que se realiza fuera del cuerpo humano, como la fertilización in vitro. Además, muchos términos médicos como arteria, vena y sangre tienen raíces latinas. Y por supuesto en el derecho. En el derecho la terminología legal está plagada de expresiones latinas como habeas corpus, que significa tú debes tener el cuerpo, es decir, ese recurso del detenido para que el juez determine si el arresto es legal. Pro bono, o sea, los servicios legales gratuitos a personas con escasos recursos. Ad hoc, que significa para este propósito exclusivamente. Además, muchas fórmulas químicas y nombres de elementos también se derivan del latín. Sin olvidar que el latín sigue siendo un idioma importante, como ya dijimos, en la Iglesia Católica, y muchos textos religiosos y toda la liturgia todavía se escriben en latín. Así que yo me pregunto qué utilidad tiene el latín en este siglo XXI para la tecnología y el Internet. Y sobre eso hay todo un debate. Para algunos, esta lengua clásica está resucitando en Internet con miles de páginas web escritas en este antiguo idioma. No me refiero a recursos educativos, sino que también hay blogs, foros, sitios web y hasta podcasts en latín, y numerosas contribuciones en redes sociales. Incluso Google tiene una versión en latín y hay también una Wikipedia con más de 26.000 artículos en este idioma. Videmusne receptam linguam latinam intella totius terrae, traducción,
¿Estamos asistiendo a una recuperación del latín gracias a la red Internet? Yo creo que no se puede afirmar tal cosa, aunque sería muy deseable una lengua franca internacional como lo fue el latín en la Europa medieval, o el intento de una lengua mundial como el esperanto. El latín puro y duro posee unas reglas rígidas como las declinaciones que son un gran obstáculo para el aprendizaje. Mientras, el inglés sigue afirmándose como la lengua internacional, seguido, por cierto, del español. Si el idioma de Shakespeare contiene un 60% del vocabulario del latín y palabras prestadas de lenguas latinas, el español, la lengua de Cervantes, también lengua mundial, posee casi un 80% de palabras de origen latino o préstamos de la antigua lengua de Roma. Así que de alguna manera el latín pervive de otra forma a través de sus vástagos, también el francés, el italiano, el portugués y tantos otros. Gratias tibiago quodusque ad finem uius video manere. Si contentus eius fruebas, noli oblivisci similem bulam ferire e in canalem primae grup scribe. We invite you to watch this video in English by clicking on the corresponding screen.